Hola, bienvenidos nuevamente a Medicina Extraordinaria. Hoy estamos con un especialista de primera, un especialista de lujo. Nos acompaña el día de hoy. Él es el doctor Elar Manrique. Él es investigador, además de médico, hace mucha investigación, sobre todo en temas de obesidad y de diabetes. Él es impulsor y director del Centro de Investigación de Diabetes, Obesidad y Nutrición. Además atiende su consultorio privado en la Clínica Delgado, una de las mejores clínicas del país, como sabemos. Bienvenido, doctor, bienvenido a Medicina Extraordinaria. Muchas gracias, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar nuevamente contigo y para conversar de estos temas verdaderamente tan importantes para estos momentos que vivimos con el COVID-19. Exacto, doctor, justo a ese tema iba. Por cuestiones de la COVID-19, mucha gente, muchas personas que han estado en aislamiento social, en cuarentena, han empezado a engordar. Lo que resulta un poco paradójico, porque siempre decimos que la causa de engordar es muchas veces la comida chatarra que comemos en la calle. Y esta vez no estamos comiendo comida en la calle, estamos en nuestras casas en aislamiento y sin embargo la gente, muchas personas obviamente han engordado, han terminado por subir 5 o 10 kilos. Bien, ese es un punto importante porque tú ya vienes con un antecedente de cómo comías antes de la cuarentena. Antes de la cuarentena tú tenías una forma de comer probablemente más azúcares, más galletas, más tortas o más comida procesada o ultra procesada, que son las que vienen en bolsas. Llegas a la cuarentena y empiezas a comer comida menos procesada, o sea, comes probablemente arroz, frijol, lenteja, payares, garbanzos, pan casero, pero lo que no se dan cuenta es que siguen comiendo grandes cantidades de carbohidratos y azúcares que están escondidos dentro de estos carbohidratos. Entonces, uno empieza a observar cómo empieza a mezclar el arroz con el frijol, la lenteja, el payar, el garbanzo, y en un solo plato empezamos a comer probablemente un 70-80% de carbohidratos sin darme cuenta. Es importante saber que también durante la cuarentena no nos movemos. Por lo menos cuando tú estabas en la calle te movías, salías, pues hacías un trajín. Ahora en cuarentena probablemente cuando estamos encerrados caminamos mucho menos. Entonces si tú sumas esas dos variables, la variable de exceso de carbohidratos y caminar mucho menos, probablemente eso genera que subamos de peso. Y no hay que olvidar que comemos menos proteína y mucha gente come menos proteína porque no es barata, o sea, la carne, de alguna manera, cuesta mucho más que el carbohidrato. O sea, la proteína, que es verdaderamente menos engordante que los carbohidratos, tiene mayor costo. Al tener mayor costo, esto genera que la gente consuma más carbohidrato y más carbohidrato. Y entonces genera un círculo vicioso del sobrepeso y la obesidad. Hay gente que es adicta a los azúcares, eso es otro tema. Pero al ser adicta a los azúcares, buscan las comidas como que tengan procesos y, por ejemplo, los postres, los chocolates, se vuelven aquellos que calman la ansiedad. O sea, hay una ansiedad durante la cuarentena. Exacto. Y esa ansiedad durante la cuarentena es calmada comiendo azúcares. Al darme una paz transitoria, pues probablemente que me dure media hora, una hora, pues termina la paz y vuelvo a consumir probablemente otro azúcar dentro de las próximas 3 o 4 horas. Entonces eso se vuelve un círculo vicioso. Ayer tenía varios pacientes que me decían, doctor, he subido una cuarentena 4 o 5 kilos, pero es que yo antes por lo menos tenía mi respeto de mis horarios, comía, trabajaba, ahora estoy en casa todo el día y tengo acceso a más comida muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto que hay que avisar a las personas que tengan orden en los alimentos. Creo que eso es fundamental, desayuno, almuerzo y cena. Doctor, quisiera hablar sobre algunos mitos que me parece interesante mencionarlos ahora. ¿Qué hace más daño, las grasas o los carbohidratos? A ver. ¿Qué es más engordante, por decirlo de alguna manera? A ver, si tú eres futbolista y eres una persona que hace mucho ejercicio, lo que más te conviene es comer más carbohidrato. Porque el carbohidrato te genera masa muscular, el carbohidrato te da energía y te hace más competitivo. Mira cómo te lo digo, o sea, si tú eres futbolista o eres un deportista de estos que hacen deporte pues profesionalmente, necesitan comer más carbohidrato todo. Pero si somos unas personas que paramos sentados frente a una computadora todo el día y consumo la misma cantidad de carbohidrato que este profesional, no hay duda que voy a acabar con 5 o 10 kilos de más. Porque el carbohidrato, cuando tú no lo utilizas, se convierte en grasa. Cuando tú lo utilizas, te va a ayudar a formar músculo. Con respecto a las grasas,
Las grasas son muy importantes para los endocrinólogos porque estas son aquellas sustancias que van a permitir la formación de enzimas y hormonas. Por lo tanto, es muy importante comer grasa. Pero hay dos tipos de grasas que son importantes, la grasa insaturada y la saturada. ¿Qué es la saturada? Aquella grasa que está en la fritura, aquella grasa que está en la piel de los animales, y es una grasa que verdaderamente tiene muchas calorías y se almacena también como grasa. Entonces, la respuesta no es muy clara, pero te voy a decir una cosa, si yo consumo mucho carbohidrato, termino teniendo mucha grasa. Si consumo mucha grasa, también termino teniendo mucha grasa abdominal en la zona del abdomen. Entonces, la idea es, yo creo, el mensaje darle proteína. O sea, la gente debe consumir más proteína mezclada con grasa y mezclada con carbohidrato. O sea, yo creo que eso es uno de los puntos importantes. Si tú me pones en una balanza, y para responderte ahora sí claramente, yo creo que el carbohidrato hoy en día hace mucho más daño que la grasa. Hay un estudio que se llama el estudio PIR, un estudio que se hizo en más de 150,000 personas en el mundo, donde evaluó la relación entre muerte y carbohidrato y grasa. Y la gente que tenía mayor mortalidad para el corazón y mortalidad en general fue relacionada al consumo de carbohidrato. Y el consumo de grasa, pues no hubo tanta mortalidad como el consumir tanto carbohidrato. Pero yo creo que este carbohidrato está relacionado, como te dije, a la falta de ejercicio y al sedentarismo. Entonces, no es tan sencillo esa relación 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, ¿no? Hay que ver al individuo en forma personalizada para ver cuál es su condición de cuánto carbohidrato debe de consumir. Un ejemplo muy práctico te doy, por ejemplo, si yo soy de la sierra y migro desde la zona de Arequipa o de Puno y migro a la costa, yo traigo mis carbohidratos, yo traigo mi maíz, traigo mi quinoa, traigo mi soya, traigo mi avena, que es mi consumo frecuentemente. Pero hay una diferencia, cuando tú estabas en la sierra, caminabas 3 veces más o 4 veces más. Pero cuando tú migras a la costa, empiezas a caminar mucho menos y sigues comiendo la mayor cantidad de carbohidrato. Y eso empiezas a tener una relación que la gente de la sierra, cuando migra, tiene más obesidad en la costa. Y en la costa es donde se enferma de diabetes, hipertensión, de colesterol. Entonces, empiezas a tener una relación de que, oiga, si yo migré, también debí de haber tratado de consumir menos carbohidrato en la costa, pero nadie lo ve de esa forma. Lo vemos, no, mira, ¿sabes qué? La quinoa es muy buena, tiene buena cantidad de ingredientes y nutrientes, pero ¿qué tan calórica es y qué tanto sube de peso, por ejemplo? Ese mito, ¿no? Entonces, no, come quinoa todos los días. Bueno, sí, está bien, pues si la quinoa es la mejor de todas, totalmente de acuerdo. Pero si yo tengo sobrepeso y obesidad y si sigo comiendo cantidad en la misma forma de la quinoa, pues probablemente voy a subir de peso. Entonces, decírtelo en números es medio complicado, pero si yo te demuestro un plato simple, donde el plato tiene que tener la mitad de ensalada, las 3/4 partes del plato un carbohidrato de este tamaño, y tengo que decirte que la carne tiene que ser de este tamaño, que es la proteína, te lo digo mucho más simple. Sí, doctor, pero entonces, justo en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica estamos muy acostumbrados al arroz, y el arroz lo mezclamos siempre con otros carbohidratos. Este es un gran problema de costumbre. No, pero la costumbre se basa en cantidades. O sea, el arroz es un excelente nutriente porque tiene vitaminas, tiene carbohidrato que nos da energía, ni duda. Por eso en China se come mucho arroz, en los países del Asia se come mucho arroz. Pero la idea es que cuando tú le agregues otro carbohidrato que sea también de la misma cantidad o menos cantidad, le pongas frijol, lenteja, payar. O sea, si yo te diría que debe ser la cuarta de parte del plato del carbohidrato, pones esa cuarta parte, pone mitad arroz y mitad frijol. Yo creo que cuando tú sabes que te estás haciendo daño, vas a hacer un cambio. El detalle es que la gente no sabe que se está haciendo un daño. O sea, cuando tú dices, doctor, me he enterado que la obesidad produce casos más severos por COVID-19. Por lo tanto, tengo que bajar de peso. Me he enterado, doctor, que si no bajo de peso me van a sacar del trabajo porque dice que me puedo enfermar y no puedo trabajar. Y tú le das información al paciente de que, oye, el carbohidrato es lo más problemático, la cantidad de harina o la mezcla de carbohidratos. Muchos pacientes empiezan a hacer los cambios y empiezan a bajar de peso y empiezan a darse cuenta.
Eso se llama educación. Entonces, hay que educar a las personas de la forma como tienen que comer hoy en día. Doctor, hay un dato que hasta hace algunos años no se sabía y poco a poco los nutricionistas y muchos médicos siempre nos mencionan, comer 5 veces al día. ¿Qué tan importante o qué tan contraproducente podría resultar comer 5 veces al día para bajar de peso, con la intención de bajar de peso? A ver, vamos a ver. La evidencia son los ensayos clínicos o estudios de investigación que te hayan probado qué es más saludable y qué es mejor para una persona cuando tiene sobrepeso y obesidad. Y uno se remonta a la antigüedad, y la antigüedad yo te voy a remontar a la era paleolítica, donde la gente cazaba y comía una vez al día, o a la era cuando ya empezamos a hacer empezamos a tener la residencia en un solo lugar, y la gente cocinaba sus verduras y sus vegetales en la época estacional, o sea, comía fruta en la época estacional, comía verduras en la época estacional, o sea, era muy marcada la forma de comer. ¿Por qué? Porque era de acuerdo al acceso a comida. Pero en el siglo XX y siglo XXI empezó a haber congeladoras, empezó a haber acceso a comida, podemos importar comida, o sea, tuvimos un gran acceso a comida y cambió la forma de comer, empezamos a comer más frecuentemente. Al comer más frecuentemente y no gastarle empezamos a subir de peso. Y empezó a ocurrírsele a alguien que debiésemos de comer más chiquito y más frecuentemente para poder bajar de peso. Hubieron algunos estudios relacionados con diabetes e insulina que debiesen de comer más frecuentemente para evitar la hipoglicemia. O sea, cuando baja mucho el azúcar, pues uno tiene que comer rápidamente para evitar que baje el azúcar. Y de ahí empezó a ver esta dieta fraccionada. Pero hay un término que se llama anabolismo. Y te lo explico. Anabolismo es en aquel momento que todo nuestro sistema hormonal y nuestro sistema metabólico funciona en forma permanente. Y la hormona más anabólica que tenemos en el cuerpo humano se llama insulina. La insulina es una hormona muy interesante y muy importante porque capta el azúcar de la sangre, la va y la hace funcionar en el músculo o la deposita como grasa. Entonces, eso es muy importante para el deportista. ¿Por qué? Porque si yo como 5 veces al día, ¿qué hace el deportista? Come rápidamente el carbohidrato, libera insulina y forma músculo varias veces al día. Si yo como 3 veces al día, probablemente y no hago ejercicio, yo no voy a liberar tanta insulina. Por lo tanto, voy a formar menos grasa. Al formar menos grasa, la deposito menos en la zona abdominal. Entonces, el que vive en estado de anabolismo permanente, que es una palabra que lo utilizan en los gimnasios, el anabolismo, son las gentes que comen 5 veces al día, están en un estado anabólico permanente. Pero empiezo a hacer un poco de catabolismo y en forma real cuando yo como menos veces al día. De ahí empezó a ver esta relación del ayuno intermitente, lo cual no te lo voy a tocar en este momento, pero lo ideal es que la gente desayune, almuerce y cene, porque voy a, probablemente un ritmo de comida de 3 veces al día, voy a reponer mis energías de lo que yo necesito durante un día. Entonces, el dicho dice, desayuno como rey, almuerza como príncipe y cena como pobre. Y eso genera que tú tengas una condición muy importante, que tengas energía durante las 24 horas del día. Ahora, si tú empiezas a entender que la gente empieza a comer dietas raras, las dietas raras duran ¿cuánto tiempo? 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. Eso quiere decir, oiga, va a comer usted de a poquitos, va a comer cada 5 horas, pero si yo te hago una dieta normal, como decirte, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como pobre, te va a ayudar para toda la vida. Estés en Ecuador, en Colombia, tú tienes un patrón de cómo comer. Y el patrón cómo comer, ¿qué es para ti más accesible? ¿Ir a buscar comida cada 3 veces al día o cada 5 veces al día? Probablemente cada 3 veces al día. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Distinguir un carbohidrato simple o un carbohidrato complejo? Más fácil para ti es distinguir un carbohidrato complejo. Los simples ya sabes que son azúcares, galletas, lo cual no debes de consumir. Por lo tanto, los estudios demostraron, cuando comparan 3 comidas versus 5 o 6 comidas al día, el grupo que come 3 veces al día tiene mayor impacto en la bajada de peso. O sea, bajan 5 kilos más de peso que el grupo que come 6 comidas al día. Y estos son estudios en 12 semanas, es cierto, pero te lleva a pensar mucho en la vida real. La vida real es tan sencilla
como tú dices, doctor, usted se acaba de levantar y cuando usted se levanta, desayuna y no viene a volver a trabajar no llega a su casa hasta las 2 de la tarde que viene a almorzar. Y usted vuelve a salir a trabajar hasta la noche que vuelve a cenar. O sea, tenemos un patrón. Y ese tipo de patrón de forma de alimentarnos se hace un hábito. Esa es una palabra fundamental, los hábitos. Genera buenos hábitos. ¿Te imaginas que yo tengo que ir a buscar comida cada 3 horas? ¿Te imaginas que tengo que buscar debajo del escritorio algo para comer a las 10, 11 de la mañana? Entonces mi cerebro de gordito, porque todos tenemos un cerebro de gordito, ese cerebro de gordito lo empiezo a tener mejores hábitos de vida y empiezas a tener un patrón regular de cómo debes de comer. Doctor, yo creo que... con respecto a todo esto, comer 3 veces al día, también usted menciona algo sobre alimentos de emergencia. ¿Cuáles son y por qué recurrir a estos alimentos de emergencia? Muy bien, eso es un término muy importante. ¿Tú te acuerdas de la palabra snack? El snack, o tentempié, aquella situación que debes de hacer entre comida para tener más energía hasta que llegues al almuerzo. Entonces hay gente que está habituada a comer una cuarta o quinta comida, totalmente de acuerdo. Pero si tú utilizas un término tan sencillo y tan básico como un alimento de emergencia o de urgencia, que tenga bajo valor de calorías, que tenga un contenido proteico importante y que te dé saciedad en ese momento, o sea que te quite el hambre en ese momento, vas a lograr un hábito que vamos a determinar que esa cuarta o quinta comida va a salir solamente en el momento de urgencia durante un día. Y un alimento de urgencia puede ser un huevo sancochado. Un alimento de urgencia puede ser una gelatina sin azúcar. Un alimento de urgencia puede ser 3 o 4 aceitunas. Un alimento de urgencia puede ser una infusión. Puedes tomar un té, un café, o un café con un poquito de leche, por ejemplo. O también puede ser, si tú tienes muchas ganas de consumir algo que te llene un poco más, puede ser una simple tostada con un huevo sancochado. Vas a tener más plenitud y más llenura. Entonces, estos alimentos de urgencia no deben de pasar de 150 calorías. Entonces, vas a tener una medida clara, precisa. Te doy un dato. 3 pecanas equivalen a tener 150 calorías. 3 pecanas. Entonces, la gente que consume alimentos de urgencia, las pecanas, los cuales son muy agradables, tienen omega 3, tienen omega 9, son muy buenas como grasas poliinsaturadas. O sea, nutricionalmente son muy buenas. Pero calóricamente tiene un valor calórico muy alto, que si no lo gasto, lo voy a almacenar. Entonces empiezas a tener las dificultades para bajar de peso. Empiezo a comer mucha pecana, empiezo a comer muchas nueces y no puedes bajar de peso. Exacto. Doctor, hay un dato que a mí me sorprendió porque nunca lo había escuchado. Es que el orden en que te alimentes puede significar que subas o bajes de peso. Por ejemplo, comer primero las proteínas, comer primero la fruta antes de almorzar, comer primero los carbohidratos, puede afectar de manera como tu metabolismo los absorba. Bien, hay un dicho que dice que el que entra primero, pega primero. El que parte primero, muy probable que también llegue primero, ¿no? Si tiene todas las condiciones. Y esto es algo así, te lo explico de forma muy sencilla y básica. Si tú consumes un carbohidrato primero, el que va a ingresar primero a tu organismo se llama carbohidrato. Ese carbohidrato va a activar la insulina y va a elevar la glucosa de tu sangre. Si yo soy diabético, me va a elevar la glucosa primero y va a elevar la insulina si es que soy una persona con sobrepeso. Y acuérdate que la hormona que más sube de peso se llama insulina. Pero si yo hago que la proteína entre primero, la proteína no eleva tanto la insulina, la eleva muy poquito y tiene que digerirse en 4 o 6 horas, muchas de las proteínas animales. Por lo tanto, si yo hago que la proteína ingrese primero, va a permitir que no se eleve la glucosa tan rápido y que la insulina no se eleve en forma muy importante. Eso le importa mucho al diabético, eso le importa mucho a la gente que tiene sobrepeso. Desde el punto de vista de la fisiología, empezamos a entender, eso le damos el nombre de índice glicémico, o sea, la velocidad de cómo se absorbe un alimento. Mientras más lento se absorbe un alimento,
este engorda mucho menos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que entre la proteína, pero detrás hay que ponerle el carbohidrato, porque ese es lo que nos da energía. Entonces, esta proteína se mezcla con un carbohidrato. Por lo tanto, al mezclarse con el carbohidrato, este carbohidrato ya no se va a absorber tan rápido. Se va a absorber más lento el carbohidrato. El ejemplo más práctico, la fruta es un azúcar, es fructosa, la cual se absorbe así muy rápido, ¿eh? Entonces, si yo como fruta al inicio, la fruta ingresa tan rápido que eleva la glucosa y me eleva la insulina. Pero si yo comí mi proteína, comí mi carbohidrato y al final le pongo la fruta, ¿en qué momento va a entrar la fruta? Al final. Por lo tanto, me va a elevar menos la glucosa y la insulina. Pero te doy un dato, ¿eh? Si la persona hace ejercicio, debo de cambiar. Debo ponerle primero la fruta, el carbohidrato y después la proteína. Pero eso porque soy yo pues un deportista profesional. Por eso cada persona es independiente, debe ser independiente de la forma en que se alimente. Y con respecto a eso me viene una idea. ¿Debo yo o debe la gente, de acuerdo a su forma, a su metabolismo, comer diferente en la misma casa? No, porque siempre hay pan para todos, siempre hay queso para todos, siempre hay huevos para todos. Siempre hay un bife, siempre hay pollo, siempre hay cerdo, siempre hay lentejas, siempre hay payares, siempre hay garbanzos, siempre hay ensaladas. Y no hay duda que en las noches hay muchos tés, infusiones y hay sopas. Por lo tanto, esa alimentación del día a día es para todos. El detalle es que tú tienes que ver cuánto de carbohidrato vas a comer de todo esto, cuánto de proteína y cuánto de líquidos ahí vas a consumirlo. Entonces, lo que tiene que hacer la familia es llegar a una condición muy importante. Es entender que en la mañana tu pan francés le vas a poner una proteína. Ponle huevo, ponle atún, ponle queso, ponle pollo. Entonces vas a entender que todos pueden comer. Tú escogerás huevo, tu atún, tu queso, pero es una comida tan normal. ¿Pero qué es lo que he hecho? Al pan le he puesto proteína. Y tu infusión, tú querrás té, tu manzanilla, tu hierba luisa, tú escoges tu infusión que tiene 3 calorías. O sea, más claro que eso no lo puedes tener. Y almuerzo, oye, ¿tú quieres comer las horas del pollo, el encuentro o la pierna? Pues ¿sabes qué? Escoge, saca la piel, saca la grasa, y a mí me das el encuentro y ya le das la pierna. No voy a ponerme que si es pechuga o no es pechuga. 2. ¿Tú qué quieres, frijol o arroz? Escoge uno. Tú comes frijol y el otro comerá arroz, pero comerás la cuarta parte del plato. Y todos pedirán la ensalada que uno quiera, la mitad de la ensalada o la ensalada de tomate y de lechuga. Entonces todos estamos compartiendo. Solamente que vemos las cantidades y el tipo de carbohidrato, pero sobre todo las cantidades. Y el otro punto es que hay un mensaje muy importante. Yo siempre creo que alguna vez lo conversamos. Elimina la licuadora, elimina el extractor, elimina la sartén. Eso es fundamental, porque la licuadora, al licuar los alimentos se van a absorber mucho más rápido que un alimento entero y va a elevar más rápido la insulina y la glucosa. Los extractores hacen lo mismo y la sartén eleva el aporte de calorías y de las grasas 3 o 4 veces más. Entonces, hago guisos, hago al horno, hago sudados, hago a la parrilla. Entonces hago alimentos tan sencillos y tan básicos sin mucha elaboración. Exacto. Doctor, hay otro mito que siempre la gente lo menciona y sobre todo le debe haber pasado a usted cuando van y le dicen, por ejemplo, doctor, yo no sé por qué engordo, si lo como puras ensaladas de fruta, lo que como es ensalada de frutas, no como comida chatarra, y sin embargo están consumiendo 4 o 5 frutas en la misma ensalada. La fruta tiene que tener un número y una cantidad, porque la fruta, desde el punto de vista de fisiología, es un monosacárido, o sea, es azúcar. El azúcar de la fruta se llama fructosa. Y al comer más número de frutas, tengo 2 cosas. Tengo más fructosa y más calorías. Ejemplo, si tú observas, una manzana tiene 50 calorías, un plátano tiene 100 calorías, una fresa tiene 10 a 15 calorías, una uva tiene 8 a 10 calorías. Yo mezclo todas estas frutas
probablemente voy a tener una ensalada de frutas de 200 calorías. Yo a esta ensalada de frutas le pongo yogur o le pongo estas semillas encima, voy a tener una ensalada de frutas de 350 calorías. ¿Y por qué? Si yo como un pan francés tiene 80 calorías y si le pongo queso tiene 150. Mira, como un pan con queso tiene 150 calorías y esta ensalada de frutas tiene 350. Entonces, calóricamente no hay duda, pues tengo la razón. Pero hay otro punto en contra. El azúcar de la fruta es fructosa y la fructosa es muy terrible si no la gastas. La fructosa forma grasa a nivel de la zona abdominal e inflama las arterias. Por lo tanto, uno debe consumir al día entre 1 o 2 frutas al día, es más que suficiente. Si eres deportista, come 5. Nuevamente, volvemos al deportista. El deportista puede comer 3, 4, 5 frutas al día. Así de simple. O como alimento de emergencia también pudiese utilizar una fruta, te comento, porque es un alimento, bueno, de pocas calorías, escoge el pequeñito, ¿no? Exacto. Doctor, una preguntita para finalizar. ¿Qué debo consumir? ¿Stevia, edulcorante o indiferentemente los dos? A ver, primero el stevia es un edulcorante, sino que los edulcorantes hay 2 tipos, los naturales y los artificiales. ¿Ya? Entre los naturales tienes el stevia y tienes algunos chinos que son de hierbas chinas. Y tienes los artificiales que son el resto, son el aspartame, son la sucralosa. Entonces, cuando yo te pongo en la balanza, primero yo te diría, ¿consumir azúcar o edulcorante? Porque uno dice, el edulcorante produce cáncer. Bueno, te voy a decir un par de cosas, pero lo que tienes que entender es que el azúcar produce adicción, produce obesidad y genera mucha grasa abdominal y tiene glucosa y fructosa, el azúcar de mesa. Por lo tanto, el edulcorante tiene más beneficio que consumir azúcar. Ahora, el consumir mucho edulcorante, ¿qué ha demostrado? El edulcorante cambia la flora del intestino. Parece que tiene que ver alguna vez con lo que es la exacerbación del apetito. Y hay una cosa que es muy interesante, que puede también hacer que tu páncreas se dañe en el tiempo. Pero el punto es, ¿cuánto edulcorante consumo al día? Si yo consumo edulcorante cada 2 horas, 3 horas, una bebida dietética, no hay duda que me estoy haciendo daño. Porque los edulcorantes, de alguna manera, en grandes cantidades, se demostró que produce mucha insulina y es media glucotóxica para el páncreas. Entonces, mi recomendación es que tomes tu stevia o tomes tu sucralosa en pocas cantidades. 1 sobre, 2 sobres en la mañana, 2 sobres en la tarde. Si yo te diría, es mejor tomarlo sin edulcorante y sin azúcar. Pero acuérdate que todos tenemos un cerebro de gordito. Y nuestro cerebro de gordito tiene señales de satisfacción y de felicidad. ¿Y quién lo da? Pues lo da el azúcar y nos libera dopamina. La dopamina es una hormona que nos permite estar felices por un cierto tiempo. Y para liberar más dopamina, la gente vuelve a consumir otra vez azúcar y otra vez azúcar. Entonces se vuelve el círculo vicioso de la felicidad, entre comillas. Entonces, para decirte pues que el edulcorante es necesario. Es necesario cuando tenemos adicciones con el azúcar. Y en el tiempo hay que tratar de retirarlo. Exacto. Perfecto, doctor. Nos ha quedado corto el tiempo. Lo comprometo para una próxima oportunidad a hablar sobre tal vez temas de diabetes también que es importantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, para mí es todo un gusto, ¿eh? Mucho gusto. ¿Dónde lo ubicamos, doctor? ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, en cualquier situación, en la Clínica Delgado. Ahí nos podemos ubicar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Manrique. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. No, ustedes, muchas gracias. Bueno.